Bendito Dios. Dios ha sido bueno. Ha sido maravilloso, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. Por eso exaltamos su nombre, glorificamos su nombre. Ya ofrendamos, ya alabamos al Señor. Ahora vamos a escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Y hoy quisiera tocar un tema muy importante que nos compete a todos, y es deber nuestro obedecer la palabra del Señor, poner atención, cuidado a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Yo quiero que vayamos a la Biblia. En la primera carta a los Tesalonicenses se dice que esta carta, primera carta a los Tesalonicenses y la carta a los Gálatas, fueron de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Primera Tesalonicenses y la carta de Gálatas. Ok. ¿Ya tienen su Biblia? Capítulo 5, verso 19. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, te glorificamos en esta hora. Gracias porque nos permites reunirnos en esta tarde, en esta noche. Hemos adorado tu nombre. Nos hemos acercado a ti, Señor, reconociendo que somos necesitados, reconociendo que cada día necesitamos de ti, de tu presencia, de tu palabra. Señor, háblanos por favor en esta noche. Que sea tu Espíritu Santo trayendo tu buena palabra para ministrarnos, para edificarnos, exhortarnos y consolarnos. Gracias, te damos toda la gloria, toda la honra. Es tu palabra que nos cambia, que nos transforma. Y si no atendemos tu palabra, Señor, no tenemos esperanza. Gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, ayúdame. Pon tus palabras en mi boca, en mis labios. Úsame para llevar tu palabra, Señor, a los oyentes. Que sea una palabra, Señor, que edifique, que transforme la vida de los hermanos. En el nombre de Jesús te lo pido, te lo ruego, te lo suplico. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Bien, quiero hablar en esta noche bajo el tema Avivando la llama. Ese es el tema de esta noche.
basado en varios pasajes de la Biblia, ¿verdad? No solamente en el pasaje que acabamos de leer, que dice que no apaguemos al Espíritu. Timoteo, el apóstol Pablo le dice que avive el fuego del don de Dios, hablando del Espíritu Santo que está en nosotros. Quiero decirle que aquí en este pasaje que acabamos de leer, el Señor nos dice qué hacer y qué no hacer. En estos 3 versos que leímos, Dios nos dice algunas cosas en este pasaje en un sentido negativo y otras en un sentido positivo. No apaguéis al Espíritu. Está hablando de la llenura, de la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Yo quiero pedirle en esta noche que me preste atención por unos minutos y que no pierda de vista la enseñanza que el Espíritu Santo trae en esta noche para usted. Vamos a aprender cosas interesantes en esta noche, a la luz de la palabra del Señor. La manifestación o llenura del Espíritu Santo en nosotros está en menor o mayor grado en nuestra vida conforme a una vida de santificación, de obediencia o a una vida de dependencia del Espíritu Santo. O sea, la manifestación del Espíritu Santo está en mayor grado en nosotros si somos obedientes, si nos santificamos o dependemos, somos dependientes del Espíritu Santo, pero está en menor grado si no nos santificamos, si no obedecemos o no dependemos del Espíritu Santo. Entonces, la manifestación dependerá de la santificación nuestra, de la obediencia y también de una vida de dependencia. De eso o de ello depende esa manifestación de Dios en nosotros. Mire, alguien dijo, Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar Dios se manifiesta. Esa es una realidad. Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar Dios se manifiesta. Eso debemos de entenderlo. Es posible que lo que experimentábamos una vez se apague debido al comportamiento nuestro o debido al pecado nuestro. Es posible que se apague aquello que antes teníamos. Ejemplo, podríamos hablar de los frutos del Espíritu, que los conocemos en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, 23, habla del amor, de la paz y de otros dones del Espíritu. Un ejemplo, el amor que antes tenía se apagó. El gozo que antes teníamos es posible que ya no esté, que ya no lo tengamos. Y ahora las cosas las estamos haciendo como de rutina. Alguien puede congregarse religiosamente, pero al mismo tiempo no tener gozo, no tener amor, no tener los otros dones del Espíritu Santo. O sea,
La persona quedó congregándose rutinariamente, religiosamente. Es posible que un día nosotros tuvimos los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Vamos a verlos ahí en Gálatas, capítulo 5, verso 22. Más el fruto del Espíritu es amor. Si usted cuando se convirtió al Señor, usted sentía que amaba a las personas, pero ahora siente que ya no las ama, entonces ya está apagado el Espíritu. Eso es sencillo para entenderlo así. Mas el fruto del Espíritu es amor. Mire, es gozo. Si usted cuando se convirtió al Señor, usted tenía gozo y ahora siente que no hay gozo, está apagado el Espíritu. Dice que otro de los frutos del Espíritu es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Verso 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces mire qué importante esto. Es posible que un día tuvimos estos frutos en nosotros, pero que ahora ya no están. ¿Qué ocurrió en nuestra vida que ahora ya no están los frutos? Es la gran pregunta. ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió en nuestra vida para que estos frutos del Espíritu dejasen de estar en nosotros? Yo quiero que vayamos al libro de Salmos y vamos a hablar de un creyente verdadero. Vamos a hablar de alguien que experimentó los frutos del Espíritu. Vamos al Salmo 51 y vamos a leer 3 versos. Salmo 51 dice: hazme oír gozo. Ok, identifiquémonos aquí. Dijimos que el gozo es un fruto del Espíritu. Y David ahora está diciendo: hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Lo que David está diciendo en este pasaje es que no tiene gozo. Lo que David está diciendo es que él no tiene alegría. ¿Y cómo conoce a David usted, hermano? Lo conoce como un gran adorador. A David lo conocemos como el dulce cantor de Israel. A David lo conocemos como aquel hombre de Dios que ministraba a Dios en su presencia. A David lo conocemos como el hombre de los salmos, que escribió muchos salmos, así lo conocemos. Pero ahora David dice: hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. El verso 12. Restitúyeme el gozo. Mire, otra vez, mencionando el don del Espíritu. Restitúyeme el gozo, o sea, se había ido. No lo tenía. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Verso 15. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Quiero preguntarle en esta noche. Mire, la pregunta es personal, es para cada uno de nosotros. ¿Cómo está su vida de relación con Dios? Yo quiero que usted vuelva atrás, que vuelva al momento de su conversión y que haga números y que se dé cuenta cómo está su vida de relación con Dios. ¿Está como cuando iniciamos o ya no está así? O sea, esta noche es una noche como para examinarnos y venir a la reflexión y actuar. Porque David dice: abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. O sea, hay personas
que iniciaron alabando al Señor, pero que ahora ya no alaban. Hay personas que ya no aceptan a Cristo. Lo estoy diciendo, estoy usando este lenguaje como para darle a entender que ya no adoran, pues, ya no adoran, ya no aceptan a Cristo. No sé si usted me entiende ese lenguaje. Es un lenguaje sencillo. Hay personas que ya no levantan su mano para recibir al Señor, ¿verdad? Hay personas que ya no levantan su mano para adorar al Señor. Entonces, ¿cómo está su vida? Hermano, ¿no cree usted que su vida está en un caos espiritual? Y usted está tranquilo, está conforme, no hace nada, como que si no es nada, no es la gran cosa lo que ha perdido. Hermano, usted debería estar preocupadísimo y preocupadísima. Usted debería de hacer algo por su vida espiritual. Amén. Qué interesante. Y aquí en estos versos, lo que nosotros vemos es el clamor de un hombre que ha experimentado el fruto del Espíritu. Eso es lo que estamos viendo, de un hombre que antes experimentó el fruto del Espíritu, pero ahora ese fruto se ha apagado. Un hombre que en otro tiempo danzó, pero que ahora está perdiendo gozo y alegría. Ya no danza. Ahora está pidiendo gozo y alegría. Dejó de danzar. Un hombre que compuso salmos, pero ahora está experimentando tristeza. ¿Es su caso? Haga algo, porque el espíritu está apagado. Un hombre que antes alababa a Dios, pero ahora está pidiendo que se le abran sus labios. Hermano, mire, lo más triste de todo es, no me preocupa tanto el salmista David. Me preocupa aquel tipo de persona que está en esta situación y que no le dice a Dios que le abra los labios. Por lo menos el que le dice al Señor que le abra los labios para alabarle tiene esperanza. Y aquel que sabe cuál es su condición, pero que no le dice a Dios que le abra sus labios, está en una situación terrible, crítica. El salmista es sincero y le dice: Señor, no tengo gozo, no tengo alegría, tengo quebrantamiento en mis huesos. Se ha perdido el gozo, se ha ido el gozo. Señor, ya no danzo, ya no soy aquel danzarín que no me importaba que la gente me mirara. Ya no soy esa clase de persona, Señor. Estoy en una situación difícil, Señor, ya no te estoy alabando. Por favor, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. El espíritu estaba apagado. Se había apagado al espíritu. Miremos algunas cosas que apagan al espíritu. Bueno, de entrada le voy a decir de que lo que apaga al espíritu es el pecado. Pero aquí el apóstol Pablo enumera algunas cosas que apagan al Espíritu Santo. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 30 y verso 31. Dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo: no. No. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes. No permitan que se entristezca. Y ese sello que el Espíritu Santo puso en ustedes es un sello
para así Dios reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Pero dice Pablo, mientras estén en este cuerpo, en esta tierra, no permitan que el Espíritu Santo se entristezca. Ese Espíritu Santo, vamos a ver cuántos de ustedes tienen al Espíritu Santo. Todo creyente nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo morando en él. Somos la morada de Dios en esta tierra. Somos el templo de Dios. El verso 31, mire lo que dice. Dice Pablo, no permitan que el Espíritu Santo se entristezca en ustedes. Dejen de estar tristes. Usted está triste. Deje de estar triste, hombre. Eso entristece al Espíritu Santo. No estén enojados. Alguien vino enojado al culto. Eso entristece al Espíritu Santo. Ese enojo caprichoso suyo que no quiere dar su brazo a torcer, que se enojó y que no reconoce que lo que está haciendo está malo. Usted está entristeciendo al Espíritu Santo como creyente. Dejen de estar tristes y enojados. No griten. Mire, hoy en día tenemos un tipo de creyente que gritan mucho en la casa, pero en la iglesia son mudos. Aquí es donde deberían de gritar para alabar al Señor. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal, porque esto contrista al Espíritu Santo. Esto que le acabo de mencionar, y es el mismo apóstol Pablo que nos está dando la receta. Esto que les acabo de mencionar apaga al espíritu. Era precisamente lo que David estaba viviendo. La tristeza o el apagar al espíritu está relacionado a un espíritu de enojo, ira, amargura, maledicencia, dice la RB60, o sea, la calumnia, los insultos, los gritos y la malicia. ¿Cómo vamos a tener libertad para alabar a Dios si estamos en estas cosas que Pablo acaba de mencionar? Nadie puede tener libertad si está en estas cosas que Pablo está mencionando. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos da el Espíritu Santo. Él viene a morar en nosotros. Y dice la Biblia que Dios no nos da el Espíritu Santo por medida. Mire, hermano, no hay tal cosa que usted recibió un 10% del Espíritu Santo. No hay tal cosa que usted recibió un 20% del Espíritu Santo que, es que ese que salta, ese que danza, ese que grita, ese recibió el 100%. No existe tal cosa. Dios no da su Espíritu Santo por medida. Tampoco usted crea que aquel pasaje, cuando Eliseo le dice a Elías que le dé una doble porción de su espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo. Eso no es así. Y hay personas que toman ese texto y dicen, Señor, dame una doble porción del Espíritu Santo. Si el Señor ya te dio el Espíritu Santo. No se puede interpretar la Biblia de esa manera. El Señor no nos dio el Espíritu Santo por medida, por porciones. El Espíritu Santo es una realidad que mora en la vida del creyente. Nosotros somos el templo, somos la morada del Espíritu Santo. Él viene Él viene a vivir en nosotros por completo. El Espíritu Santo está en nosotros, pero las manifestaciones del Espíritu Santo dependerán de tu obediencia. Dependerá de tu obediencia. Es posible que lo estés apagando por tu desobediencia. Entonces Pablo le dice a Timoteo
en Timoteo nosotros vemos esto, había empezado a ocurrir algo que ocurre en la vida nuestra como creyente. El Espíritu Santo se estaba apagando. Segunda Timoteo 1:6. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te aconsejo, o sea, el Espíritu Santo, que es la persona que vive en nosotros, el don de Dios tenía que ser avivado. O sea, tiene mucha relación con la primera carta a los tesalonicenses: no apaguéis al Espíritu. Porque aquí Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que lo avives, que avives el fuego. Entonces allá está hablando como de apagar, como que el Espíritu Santo es un fuego. ¿Me entiende? Entonces está hablando el apóstol Pablo de que tenemos que avivar ese fuego de Dios en nosotros y no apagarlo. Y le dice: Timoteo, el don que recibiste parece que se está apagando. Se está apagando ese don. Y le dice: avívalo, atiza el fuego, atiza ese don para que no se apague. ¿Cómo lo va a hacer en su vida de obediencia? Hay que procurar a no apagar la manifestación del Espíritu. Entonces, hermanos, si no sucede nada en su vida, es que el don está apagado. El Espíritu Santo está apagado. La mejor manera de no apagarlo es llevando una vida de dependencia, de sometimiento a su voluntad y una vida de obediencia a su palabra. 3 cosas. La mejor manera para que no se apague el Espíritu Santo: dependencia de Dios, sometimiento a su voluntad y una vida de obediencia a su palabra. Esa es una de la mejor manera para que no se apague el Espíritu Santo. Ahora quiero que volvamos a la primera carta a los tesalonicenses y vamos a leer el verso 21 y verso 22 en otra versión. En la otra versión, correcto. Primero, se nos dice en el verso 19 que no apaguemos al Espíritu. El verso 20 dice: no menosprecies la profecía. Póngale cuidado a esto. No apaguéis al Espíritu. No menosprecies la profecía. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente. Seleccioné esta versión porque esta versión incluye esta palabra cuidadosamente. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. 22. Absteneos de toda forma de mal. Mire qué interesante esto. Hermanos, se requiere, aquí hay una palabra que entra en juego, y es que se requiere discernimiento. Para poder darnos cuenta qué es bueno y qué es malo. ¿Está conmigo? Aquí va a entrar en juego una palabra que se llama discernimiento. Y no pierda de vista esta palabra porque es tan importante. Volvamos, absteneos de toda forma de mal. Volvamos al verso 21. Examinadlo todo cuidadosamente y retened lo bueno. Hermano,
usted no le puede llamar bueno a todo. Usted necesita discernir. Aunque algo parezca bueno, pero si no es bueno, no es bueno, es malo. Por esa razón usted necesita discernimiento. Pastor, ¿y qué es el discernimiento? Le quiero decir que el discernimiento es un don. Y lo necesito yo, y lo necesita usted, porque si no lo tenemos, cualquiera nos engaña. Mire, hermano, hoy por hoy hay muchos falsos en todo el mundo que han engañado a un montón de gente dentro de las iglesias. Falsos. Pero como no tienen el don de discernimiento de espíritu, entonces son engañados. Y a todo, hay creyentes que a todo le llama a Dios. Ese hombre es de Dios, esa mujer es de Dios, pero no sabe si que quien le está ministrando es un brujo, es una bruja. Esto es importante. Y Pablo dice: no apaguéis al espíritu, no menosprecie la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, pero absténganse de toda especie, de todo género de mal. Y para ello necesitamos el discernimiento, para diferenciar lo bueno de lo malo. Tú no puedes diferenciar lo bueno de lo malo si no tienes discernimiento. No lo puedes diferenciar. Mire qué importante. Entonces vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a Primera Reyes, capítulo 4, verso 29. Preste atención aquí. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Puedes subrayar esta palabra discernimiento, lo encontrará en la versión La Biblia de las Américas. Pero llama la atención que la Biblia dice que Dios dio a Salomón gran discernimiento. Mire, Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras, que yo te lo doy. Entonces vino Salomón y le dice: dame corazón entendido para discernir, le dice, entre el bien y el mal. Hermano, entonces le dice Dios: por cuanto has pedido esto, yo te lo doy, y seguidamente te doy riqueza, te doy esto, te doy lo otro. Y ¿sabe qué es lo más tremendo de todo, hermano? Que después de haber recibido gran discernimiento, se encontró con dos mujeres que estaban peleando un niño. Y que las dos afirmaban ser su hijo. ¿Qué necesitaba Salomón ahí? Necesitaba discernimiento. Porque si él no hubiese tenido discernimiento, entonces se lo hubiesen echado a la bolsa. Y así nos pasa a nosotros. Cualquiera nos engaña porque no tenemos discernimiento. Cualquiera que nos viene hablando cosas se lo creemos porque no tenemos discernimiento. Cristianos que todavía están atendiendo a los testigos de Jeroboam. Cristianos que todavía están atendiendo a los mormones. Cristianos que están atendiendo a esas sectas religiosas. ¿Cómo es posible? No tienen discernimiento. Y ellos dicen: pues que ellos me hablan de Dios también. Quiero apurarme porque miro que el tiempo se está yendo y yo quiero terminar eso. Entonces Dios le da a Salomón gran discernimiento. Necesitamos el discernimiento. Dios es el que da el discernimiento. Y yo quiero que amarremos este texto con 1 Corintios capítulo 12, verso 10.
Y dice, a otro el Espíritu Santo dio poder de milagros, de hacer milagros. A otro dio el don de profecía. A otro discernimiento de espíritu. Lo repito, este es un don que debe estar en todos, en cada uno de aquellos que dicen que son hijos de Dios. No debe de faltar. Que falte cualquier otro don, pero menos el don del discernimiento. No debe faltar ese don. Esto tiene que ver con llenura del Espíritu Santo. Una persona, escúcheme lo que voy a decir, una persona llena del Espíritu Santo es una persona donde fluyen los dones del Espíritu Santo. Amén. Cuando se apaga el Espíritu Santo, el discernimiento empieza a decaer. Cuando se apaga al Espíritu Santo, el discernimiento empieza a decaer. El creyente ya no discierne entre el bien y el mal. Y entonces es presa fácil del enemigo, porque le está faltando el don del discernimiento. Ha decaído. Ya no está en él. Y a lo malo le llama bueno. ¿Y quién dice que esto es malo? Dicen los hermanos. Porque a lo malo le está llamando bueno. Porque le falta el don del discernimiento. Ya no discierne entre el bien y el mal. Yo quiero que miremos así rápidamente Salmos capítulo 119, verso 99. Mire lo que dice el salmista. Siempre en esta versión, la Biblia, las Américas. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Ojo, ojo. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. Y tengo más discernimiento porque tus testimonios, tu palabra son mi meditación. No está diciendo el salmista, tu palabra es mi lectura. No, está diciendo, tu palabra es mi meditación. Porque hay mucho creyente que lee la Biblia, pero pocos creyentes meditan en la palabra de Dios. Y hay otros que ni tan siquiera la leen. Peor para que la mediten. Entonces mire qué gran riqueza esta. ¿En qué meditaba el salmista? En sus testimonios. En lo que las escrituras dicen acerca de Dios. En la palabra de Dios, tus testimonios son mi meditación. Por eso yo tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque yo me he ocupado en la meditación de las escrituras. Entonces, este don de discernimiento viene por estudiar, por meditar en la palabra de Dios. Amén. Meditar no es simplemente una lectura. Meditar, la palabra nos lleva a cultivar un discernimiento. ¿Por qué hay tan poco discernimiento en el pueblo de Dios? Porque no meditamos en su palabra. Por eso es que hay tan poco discernimiento entre el pueblo de Dios, porque no meditamos en su palabra. Esa es la realidad. Isaías capítulo 5, verso 13 dice: por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Hermano, mire qué tremendo lo que dice Isaías. Dice Isaías que el pueblo
va cautivo porque le falta discernimiento. En otras palabras, el pueblo de Dios cae en prácticas pecaminosas porque no tienen discernimiento. Y al no tener discernimiento no pueden discernir entre el bien y el mal. Entonces terminan diciendo, bueno, si esto no es pecado. Entonces están presos, son llevados cautivos por situaciones, por hábitos pecaminosos, por ídolos. Son cautivos por el temor. La falta de discernimiento nos lleva a incurrir en prácticas pecaminosas y nos volvemos prisioneros de dichas prácticas. El discernimiento es algo que está relacionado a mi relación con Dios. Una persona que tiene relación con Dios, que tiene intimidad con Dios, es una persona que tiene discernimiento. ¿Por qué? Porque Dios le habla. Porque Dios se manifiesta a él. Y esa persona, el enemigo no la puede engañar. No la puede atrapar, porque es una persona que se relaciona con Dios. Filipenses capítulo 1, el verso 9, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. El apóstol Pablo dice que es algo por lo que debemos orar, por el discernimiento. Ese discernimiento debe estar en nosotros. Y debemos de empezar ahora, iglesia, a orar por el discernimiento, para poder discernir entre el bien y el mal, para que el enemigo no lo engañe, no lo atrape con su astucia. Vamos a concluir con esto. ¿Cómo se desarrolla el discernimiento en nosotros? Repito, ¿cómo se desarrolla el discernimiento en nosotros? Vamos a la Biblia. Hebreos capítulo 5, verso 12 al verso 14. Pues, aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los primeros rudimentos, dice la RB60, los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche como un niño recién nacido y no de alimento sólido. Mire, el apóstol Pablo le está diciendo a estos hermanos que ellos a esas alturas ya deberían de ser maestros. Yo conozco personas que tienen años, 10 años, 20 años de estar en una congregación y de Biblia no saben nada. Ahí hay un problema. Y Pablo les dice a estos: ustedes ya deberían de ser maestros a estas alturas. Y siguen siendo niños. Siguen necesitando los primeros oráculos, los primeros rudimentos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Hermano, es posible que tengas años, pero nunca profundizas en la palabra de Dios. Nunca escarbas en la palabra de Dios. Es posible que sigas siendo un niño después de tantos años porque no quieres someterte y empezar a estudiar, a meditar en la palabra de Dios. El verso 14 está interesante. Pero el alimento sólido es para los adultos. Para los adultos. Vaya, vamos a hacer algo. Vamos a plantearlo de dos maneras. La leche es para los bebés, para los recién nacidos. El que nace, para ellos es la leche.
En el ámbito espiritual, la leche espiritual es para los recién llegados al Señor. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por eso es que hay mucha gente que tal vez tenía 10 años de estar en una congregación y dice, me voy. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que se fue con un grupito ahí de personas. Ese tipo de creyente no tiene madurez, es un niño. El apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios dice que Satanás emplea con astucia las artimañas del error. Y dice que arrastra a aquellas personas como niños, son arrebatados y son llevados por cualquier viento de doctrina, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando tú meditas en la palabra de Dios, cuando tú escarbas en la palabra de Dios, porque quieres conocer a Dios, entonces te conviertes, y lo haces siempre, te conviertes en una persona que está siguiendo a la práctica. Y ya se te mira como una persona adulta, como una persona madura, que puedes entender bien las cosas y que estás para el alimento sólido. Eso es lo que es tu necesidad, el alimento sólido. Y dice que estos, por esa práctica, ellos tienen los sentidos bien ejercitados. Y ellos son capaces de discernir entre el bien y el mal. A estos nadie los engaña, porque ellos tienen un fundamento en la palabra de Dios. Y no es que ellos están o son personas que citan versículos aislados de la Biblia, sino que tienen base, tienen fundamento, conocen el texto, conocen el contexto. Entonces, hermano, mire que nosotros como creyentes necesitamos el don del discernimiento. El discernimiento es una característica del Hijo de Dios maduro. El discernimiento es una característica del Hijo de Dios maduro. El discernimiento es una cualidad que el Espíritu Santo cultiva en los creyentes. Eso es el discernimiento, una cualidad que el Espíritu Santo cultiva. Y fíjese que con qué facilidad nosotros podemos ser engañados. Con una sola frase, Satanás engañó a la primera pareja. ¿Y cuál fue la astucia de Satanás? Con que Dios ha dicho. Eso fue suficiente para que Adán y Eva fuesen engañados. Y si nosotros no conocemos la Biblia y tampoco tenemos el don del discernimiento, seremos presa fácil del enemigo. Yo me asusto ver a tanto pueblo de Dios escuchando a gente que no tiene que escuchar, que son falsos, pero mucho pueblo los sigue. Es más, son sus ídolos. Y están errados, están equivocados. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Que ellos no tienen discernimiento, que no pueden discernir que están mal. Por eso el apóstol Pablo dice, no apaguéis al Espíritu, no menosprecie las profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, de todo género de mal.
Eso tiene que hacerlo usted, tengo que hacerlo yo. No todo lo que brille es oro, pero el discernimiento te va a decir si eso es bueno o es malo. En otro tiempo yo miraba esos programas, escuchaba a esos predicadores, pero llegó un momento, de 10 años para acá yo he madurado mucho. Pero de hace un tiempo para acá Dios me dijo, ya no necesitas escuchar a esta gente, porque están errados. Discernimiento es algo que cultiva el Espíritu de Dios en los creyentes. Y es un don que todo cristiano debe de poseer. Mire, hermano, ore por ese don antes que orar por otros. Si usted ha desperdiciado tantos años y no ha profundizado, no ha meditado en las Escrituras, empiece a hacerlo ahora, nunca es tarde. Hay que salir de la superficialidad. Hay personas que lo que les gusta es el grito. ¿Cuántos me dan un gloria a Dios? ¿Cuántos hacen esto, hacen lo otro? Y hay congregaciones que así se la llevan y de la Biblia no hablan nada. Qué tiempo más perdido. Lo que le va a edificar a usted no es el grito. Lo que le va a edificar a usted es la palabra de Dios. Si usted le pone mente a esa palabra de Dios, usted será una mujer sabia y un hombre sabio. Pastor, es que yo no puedo estudiar la Biblia. Sí puede estudiar la Biblia. Mire, sencillo. Cómprese una Biblia que tenga concordancia. Y cuando usted lea la Biblia, le impacta una palabra, como por decirlo así, espíritu. Váyase a la concordancia y mire cuántas veces aparece la palabra espíritu. Y de ahí, y usted mira cada texto. ¿Qué dice este texto? ¿Qué dice el otro acerca del espíritu? ¿O acerca del discernimiento? ¿Cuántas veces aparece la palabra discernimiento en la concordancia? Y así se arman los mensajes. Y usted tiene suficiente cuerpo, suficiente contenido como para predicar la palabra de Dios. Así se predica la Biblia, así se estudia la Biblia. ¿Cuántos años tiene de estar en la iglesia? Y siente que no ha avanzado nada. Porque usted no ha querido. Porque usted no le ha puesto mente a esto. Yo quiero que te pongas de pie. Vamos a orar por este don. Por el don del discernimiento. Hoy vamos a actuar como actuó Salomón. Salomón se acercó a Dios y Dios le dijo, Dios conocía su corazón y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te daré. Y Salomón le dijo, yo quiero corazón entendido para discernir entre el bien y el mal. En esta noche vamos a ser sabios y vamos a decirle al Señor, Señor, dame el don del discernimiento. No quiero ser presa fácil del enemigo. Yo quiero discernimiento para poder discernir entre el bien y el mal. Yo no quiero ser engañado por el enemigo, por las astucias del enemigo. Yo quiero tener discernimiento. Empecemos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos. Exaltamos tu nombre en esta hora. Te pido, Señor, que en esta hora bendigas a tu pueblo con el don del discernimiento. Oh Señor, que tenga el pueblo ese don para que pueda discernir entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano. Señor, glorifícate, manifiesta este don en cada vida. Que sea el don que va a estar en cada creyente, el don del discernimiento para cada hermano, para que el enemigo no los engañe. Señor, glorifícate, lleva
lleva al pueblo a tener discernimiento. Señor, lleva al pueblo a meditar tu palabra. Que este don se dé por la relación que tu pueblo tiene contigo, Señor. Glorifícate. Te pido por el don de discernimiento sobre cada vida. Dígale, Señor, en esta hora, yo te pido por el don del discernimiento. Yo no quiero ser engañado, Señor. Yo quiero discernir entre lo bueno y lo malo. Oh, Señor, gracias. Oh, Señor, quiero examinarlo todo y quiero retener solo lo bueno. Quiero desechar lo malo. Oh, Señor, pero para ello necesito el don del discernimiento. Y ese don viene por meditar en las Escrituras, en tu palabra. Dijo el salmista que lo habías hecho más sabio que sus maestros, porque he podido discernir más que mis maestros, dijo, porque yo he meditado en tus testimonios, en tu palabra. Lleva al pueblo, Señor, a sumergirse en tu palabra. Lleva al pueblo, Señor, a escudriñar la palabra, a meditar en ella. Mas el que medita en la perfecta ley, la ley de la libertad, este será bienaventurado en todo lo que hace. Oh, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Señor, gracias por tu palabra en esta hora. Bendice a tu pueblo y pon un sentir en la vida de tu pueblo de ir a tu palabra, meditar en ella. Gracias. Como dijo el apóstol Pablo, oro para que Dios les dé discernimiento. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, dice que el Espíritu Santo dio a otros discernimiento de espíritu. El discernimiento es un don del Espíritu. Recíbelo en esta noche. Apropiate de ese don. Ese don te servirá en todo tu caminar como creyente, para que puedas discernir entre el bien y el mal, para que no seas engañado. Gracias. Gracias, Señor, te bendecimos, exaltamos, glorificamos tu nombre. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias.